Muy bien, estamos de vuelta. Ok, en uno de los comentarios dije que iba a estar respondiendo preguntas después de que acabáramos con la clase. Muy bien, pero una de las preguntas es que me estaban preguntando que si esto era Python o qué tipo, o sea, qué tipo de lenguaje de programación estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo GML. GML es Game Maker Language, el lenguaje de programación de Game Maker. Pero con estas clases, como lo dije al principio, no solamente vas a aprender a programar en este lenguaje, porque lo que estoy mostrando es programación básica. Es decir, que con esto vas a poder entender, te vas a poder familiarizar con casi todo tipo de programación más adelante. Es decir, que luego vas a poder aprender JavaScript o C++ y bueno, y vas a tener conocimiento de lo que es, porque es algo básico, o sea, de cómo funcionan. Por ejemplo, aunque no funcione de la misma forma, o sea, no se han escrito de la misma forma, sí tienen la misma función en lo que es básico, en lo que es lo básico. Por ejemplo, los loops. Todos los lenguajes de programación contienen loops y esta es la clase de hoy de los loops. Y es bueno que entiendas cómo funciona esto si quieres aprender otro. O sea, quiere decir que aunque ya al final luego no quieras aprender a utilizar GameMaker y te quieras mover para Unity o Unreal o cualquier programa, ya no sea de juego, o sea de simplemente hacer aplicaciones, cuando veas estas clases va a ser más fácil introducirte a otro tipo de lenguaje de programación. Es como dicen a veces, que un músico, cuando ya sabes tocar un instrumento, los otros se te hacen más fáciles, aunque no sean los mismos ni se toque de la misma forma, ya tienes el conocimiento de lo que es los sonidos y las notas, entonces puedes aprender más fácil otro instrumento. Así son estas clases. Pero vamos a continuar y vamos a aprender. Vamos a seguir con el siguiente loop. Ok, ya tenemos el loop de repeat. Y tenemos el loop de while, y tenemos el loop de repetir. Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí de el loop do o hacer. Este es un tipo de loop diferente. Es como while, pero como invertido. Una forma de hacer el loop que acabamos de hacer ahora mismo. Entonces, el do loop, funciona de esta forma. Do significa hacer. Esta acción que esté aquí la va a estar ejecutando, la va a seguir haciendo hasta until, y aquí ponemos el código de until, algo pase. Por ejemplo, estas acciones lo que va a pasar es que se va a ejecutar una acción hasta que otra acción tenga un valor que ya sea el que decidas tú, o lo que sea. Ya esto puede servir para muchas cosas, pero en específico, este código que puse aquí para el ejemplo es para ayudarte más que nada a la creación de tu juego. Por ejemplo, digamos que algún objeto tenga esta acción, esta acción dentro del evento create. Entonces aquí ponemos cuando este objeto se crea, por ejemplo, do, lo que va a hacer es que va a buscar la posición X, va a buscar una posición X y Y en el nivel aleatoria hasta que encuentre un espacio libre para colocarse. Esto sirve más que nada para cuando estamos creando juegos aleatorios donde, por ejemplo, aparece una pared o lo que sea y se construye automáticamente. Y entonces necesitamos buscar un espacio. Vamos a decir, si tenemos un objeto aquí y ponemos un lugar aleatorio y este se pone encima del otro, no queremos que eso pase. Entonces lo que hace es que busca en un solo paso, eso pasa en fracciones de segundo, tú no lo vas a notar, ni siquiera lo vas a notar. Entonces lo que va a hacer es que va a buscar un lugar donde haya un espacio libre y se va a colocar. En este caso, este fue el ejemplo que hice, pero tú puedes hacer lo que quieras. Entonces aquí random, para si no sabías, esto no es tan importante, sino lo que quiero que sepas es cómo funciona el do until, o sea, hacer hasta que algo pase. Por ejemplo, aquí la posición X va a buscar un lugar random. Y random es una función que busca un número aleatorio entre el 0 y el número que coloques entre estos paréntesis. Es decir, por ejemplo, entre 0 y el 100, un número aleatorio. En este caso, lo que puse fue room width. Eso es una constante o un tipo de variable que te va a dar el tamaño en lo ancho del nivel. Y esta de aquí abajo, room height, es el tamaño de lo alto del nivel. Entonces esto va a retornar un valor, va a devolver un valor aleatorio entre el número 0 y el tamaño del nivel. Entonces va a buscar en la posición X y Y, se va a cambiar
aleatoriamente hasta que encuentre un lugar until place free, o sea que no haya un lugar libre, un espacio sin un objeto sólido. Esto puede colocar un objeto encima de otro objeto si no es sólido. O sea, si quieres que sea un objeto que no colisione con ningún objeto, entonces debemos poner empty. Hasta que encuentre que un lugar esté vacío completamente. Esto es un poquito peligroso en el sentido de que cuando vamos a hacer un programa, vamos a decir, estás creando un juego y quieres poner un bloque y entonces no hay espacio libre en donde colocarse en el nivel completamente, este loop se va a seguir repitiendo hasta que encuentre ese espacio. Y si ese espacio no es encontrado, el juego puede que se va a frizar, se va a congelar. Así que tienes que saber bien exactamente cómo colocas estos códigos. Los loops son bastante peligrosos a la hora de crear juegos porque si no sales del loop, el juego se va a frizar y luego va a dar un error, se va a congelar. Muy bien. Ahora le voy a hablar de uno de los loops más potentes y es como uno de los más complicados a la vez, pero lo voy a enseñar cómo entenderlo, cómo interpretar estos loops. A continuación, ese era el loop que estamos haciendo, el do, que es el de hacer hasta que algo pase, until. Y ahora vamos a interpretar este loop de aquí, que es el loop for loop, es el loop para. Algo extraño y más si no hablas inglés quizás es un poquito tonto, pero bueno, lo que hacen los for loops, los loops para o por, lo que se escriben un poquito diferente, es una versión complicada de un loop repeat, de un loop de repetir. Aquí este loop se inicia entre paréntesis, lo primero que tenemos que hacer es asignar un valor a una variable. Luego ponemos una condición para que pueda salir del loop, para que pueda salir, por ejemplo. Y luego se le aumenta un valor. O se le resta un valor, como sea, dependiendo lo que vayas a hacer. Entonces, digamos aquí, ponemos i, una variable i, que puede ser el nombre que quieras, igual a 0. Entonces esa variable comienza en 0. Luego ponemos i menos que 5, o sea, ponemos punto y coma para dividir aquí. Entonces, si es menos que 5, entonces se le va a ir agregando 1. Entonces, esto lo que va a hacer es que cada vez se va a ir repitiendo hasta que i llegue a un valor de 5 y luego el loop se sale del loop. Entonces aquí, como vemos, y mientras i sea igual i sea menos que 5, la variable se va a ir agregando más 1. Es como una versión complicada de este ejemplo que tenemos aquí, que es el repeat. Muy bien. No se confunden aquí. Entonces, esto va a funcionar de la misma forma. Pero dirás, ok, pero ¿para qué voy a hacer esto en vez de hacer el de repeat? Muy bien. Aquí es donde pasa esto. Podemos hacer... Aquí este es un ejemplo más avanzado que lo mostré en la clase anterior cuando estuve hablando de las arrays. Por ejemplo, para hacer este loop, ponemos i igual a 0 y vamos a decir que queremos hacer múltiples variables o arrays con diferentes valores. Muy bien, entonces esto lo que va a hacer que lo que ponga aquí dentro, lo voy a poner así porque es mi estilo de programar. Aquí lo que ponga aquí adentro se va a ir repitiendo y se va a ir aumentando. Por ejemplo, mi array tiene un valor en i. Entonces cuando comienza i, comienza en 0. O sea que en el espacio 0 quiero que tenga un valor igual a 32 multiplicados por i. O sea, por el mismo valor de i, que en este caso es 0. Y cualquier número, si vamos en la escuela desde lo básico nos enseña, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, en el espacio 0, la variable mi array va a tener un valor en 0. Luego se va a volver a repetir este código, va a volver al inicio y esta vez lo que va a hacer es que le va a agregar 1. Aquí como pusimos, le va a agregar 1 a la variable i. Entonces en el espacio 1 va a tener un valor igual a 1 igual a 32 multiplicado por 1.
y 1, cualquier número multiplicado por 1 da el mismo valor, o sea que va a ser 32. La segunda vez que se repita, perdón, la tercera vez que se repita, lo va a volver a multiplicar y este valor será igual a 2, el valor de i será igual a 2. Entonces, y 2 por 30 multiplicado por 2, entonces, perdón, 32 multiplicados por 2, entonces es 64. Y esto se va a repetir 5 veces hasta que tenga el valor, y va a ir agregando los valores hasta que este loop se salga de la condición, o sea, hasta que cumpla con su condición. En este caso, si ponemos i menos 5, esta es la condición que necesitamos. Mientras i, el valor de esta variable, sea menos que 5, este loop se va a seguir repitiendo. Entonces dirá, wow, ok, aquí hay demasiado código, ¿qué está pasando? Yo no entiendo nada. Muy bien. Entonces te lo voy a poner en otra forma. Muy bien, en vez de crear múltiples variables, por ejemplo, mi array en el espacio número 0 igual a 32 y ponerle múltiples números, digamos que en el espacio 0 quiero que tenga un valor en 0, uno en 64 y otro en 64, etc. Tenemos múltiples números. En vez de hacer esto, eso es lo que está pasando aquí adentro. Mi array número 0, y diríamos, ¿por qué es igual a 0 aquí? Porque i, la variable i cuando comienza es igual a 0. Entonces, i igual a 0, entonces aquí ponemos i, entonces cuando comienza la primera vez que se repite el loop, comienza en 0, luego se agrega 1 y entonces esta i ya es 1, entonces luego se vuelve a sumar. Y aquí podemos cambiar esto, en vez de 5 podemos poner 50 si quieres y va a agregar 50 variables o arrays. Entonces digamos que en el valor 0 es 0 igual a 32 multiplicado, aquí como lo puse, es igual a 32 multiplicados por i. En este caso, i es igual a 0. Y bueno, entonces 0, 32 multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces la segunda vez sube el valor de la i. Entonces 32 multiplicado por 1 es igual a 32. Y 32 multiplicado por 2 es igual a 64, etcétera. Entonces esto va a seguir multiplicando el valor, entonces por cada vez, porque se va cada vez que se repite el loop se aumenta el valor de la letra i o de la variable i y sigue subiendo y se va multiplicando por el valor que tengas aquí. Entonces aquí como estás viendo aquí, eso es lo que va a pasar en el espacio. En cada espacio de esta array se va a ir multiplicando ese valor. Y bueno, quizás ahora, en este momento, no sepas para qué utilizar esto, pero esto sirve para hacer menús, etcétera, hacer inventorios y todas esas cosas. Pero más adelante, mientras estás programando, vas a empezar a notar la utilidad de eso y para qué funciona. Y en los tutoriales que esté mostrando voy a estar enseñando cosas como esta y te voy a dar ejemplos de cómo utilizarlo. Muy bien, en las clases solamente nos quedan 15 minutos, así que voy a responder algunas de sus preguntas y voy a dar un ejemplo con uno de los loops para que puedan entender cómo funciona mucho mejor y cómo puede servirle de utilidad en su juego. Muy bien, entonces voy a hacer una pequeña y breve pausa y entonces voy a ir respondiendo sus preguntas. Cuando vuelva voy a dar un ejemplo y respondo sus preguntas en el poco tiempo que nos queda. Muy bien, así que no se muevan.